Bienvenidos a esta segunda clase del libro de Génesis. Quiero pedirles nuevamente que revisen estos aparaticos. Si no lo ha puesto en silencio, lo hagan en este instante. Y vamos a orar y ponemos delante del Señor este tiempo juntos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, quien es el Señor, quien es nuestro Dios, nuestro Rey, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por tu cuidado. Y ahora encomendamos esta clase, Señor, a tu guía, a tu dirección, suplicando que podamos crecer en entendimiento de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y al crecer en ese entendimiento también podamos crecer en humildad, podamos crecer en gratitud, podamos crecer en santidad para parecernos cada día más al varón perfecto, Cristo Jesús. Ayúdanos, danos sabiduría que venga de lo alto, para poder comprender, para poder entender, para poder discernir lo que está escrito y la manera en que este libro se relaciona con el resto de la escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, continuamos entonces nuestro estudio. Hoy lo que vamos a hacer es hacer una vista panorámica. Entonces, déjenme darle algunas instrucciones porque es la primera vez que ustedes van a estar haciendo eso con nosotros. Cuando hablamos de vista panorámica, estamos diciendo que no vamos a entrar en detalle dentro del libro, es decir, que usted no podría pensar que hizo un estudio profundo del libro de Génesis, porque no lo vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es una panorámica, es decir, que vamos a ir como volando por encima del libro y señalando, como si usted ha hecho alguna vez un tour turístico, donde le van diciendo, aquí queda esto, en algunos lugares tal vez se detengan un momento, le den más información y seguimos adelante. Entonces, recomendación número 1, vuelva a leer el libro después de que terminemos la clase para que usted pueda entender mucho más. Número 2, la manera en que nos vamos a acercar al libro en la mañana de hoy le puede ayudar a usted a seguir encontrando estas semillas de las que hablamos la semana pasada, estas semillas que le apuntan hacia dónde va creciendo el árbol en cada tema teológico. Número 3, hay videos adicionales en la plataforma, adicionales a este video como tal, que tienen detalles de algunos textos que a nuestro contexto le ayudan bastante a entender, a corregir errores que yo no voy a abordar en la clase. Entonces, mi sugerencia es que usted vea esos videos para que tenga un panorama mucho más integral y completo del libro de Génesis, ¿de acuerdo? Y que cada oportunidad que se tenga aquí en el seminario de tener estudios adicionales como lo que vamos a tener el próximo sábado en la tarde, usted los aproveche porque esto le va a ayudar mucho más, ¿ok? Con esto en mente, vamos entonces a iniciar con nuestra vista panorámica. Entonces, recordamos que hace 8 días estuvimos viendo los temas, hacia dónde apunta el libro de Génesis, cómo se van desarrollando como tal los capítulos, y vimos dos cosas inicialmente de división, de aproximación al libro. Dijimos que podíamos pensar capítulos 1 al 11, donde podíamos ver 4 eventos, que son creación, caída, el diluvio y Babel, y que podíamos ver la siguiente parte, 12 al 50, donde veríamos 4 patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿de acuerdo? Pero que en realidad la mejor manera de ver el libro es desde la perspectiva de genealogías, orígenes, cómo se nos van narrando genealogías para dejarnos ver que hay un patrón, y hay un patrón de búsqueda de quién es aquel del que se está hablando, y eso es lo que vamos a tratar de comenzar a seguir el día de hoy. Entonces, el primer capítulo es un capítulo fundamental porque es el capítulo que responde una de las preguntas más importantes: ¿de dónde venimos? ¿De acuerdo? Y es una pregunta para toda la humanidad, pero que también lógicamente establece la realidad de que el politeísmo no tiene ningún fundamento bíblico, porque de acuerdo a la escritura hay un solo Dios creador del cielo y de la tierra.
Una de las cosas que ya hemos aprendido en hermenéutica es que la expresión cielo y tierra en la Biblia no significa únicamente esta tierra y el firmamento que estamos viendo, sino que es la manera de hablar de todo el universo. Entonces, partimos de allí. El capítulo 1 nos da un panorama nuevamente de los 6 días de la creación. ¿Qué significa esto? Que Génesis no está proveyendo detalles científicos, detalles a nivel de átomos, de células, de cómo Dios lleva a cabo este proceso desde la perspectiva de la ciencia, sino que está enfatizando lo que Dios quiere enfatizar. ¿Y qué es lo que está enfatizando? Que todo fue creado en 6 días por el poder de la palabra de Dios. Y tenemos que entender cómo precisamente el capítulo 1 de Génesis, vamos a mirar aquí rápidamente, dice que el versículo 3, entonces Dios dijo. ¿Y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué es lo que la propia Biblia dice acerca de sí misma? Que es la palabra de ¿quién? De Dios. Pero el libro empieza diciendo que la palabra de este Dios es tan poderosa que todo lo que existe, sea cosas que vemos o cosas que no vemos, vino a creación, vino a existencia por medio de esa palabra. Entonces la propia escritura nos está sentando un principio de aquí en adelante, es decir, no deseches, no tomes a menos ninguna de las palabras de este libro, porque esta palabra es poderosa, porque es la palabra por medio de la cual todo vino a existencia. Una de las cosas que nosotros ya hemos estudiado, pero que es importante, se nos recuerda en el principio, es decir, Génesis apunta al momento cero, es decir, donde no había nada creado, y eso es importante, ¿por qué? Porque deja a Dios por fuera de la creación y lo pone como el creador. Dios está por encima, Dios no está dentro de la creación, sino que hablando de este atributo de que Él es trascendente, Dios está por fuera de la creación. De hecho, Él es el creador, Él es el autor. Dios creó, y eso es importante. No Dios reformó, no dice Dios adaptó, sino que Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. El versículo 2 ha generado para muchos controversia, ha generado problemas de entendimiento, ha llevado a algunos a desviarse de la fe y yo quiero prevenirle a usted sobre esto para hablar de mundos preadámicos, para hablar de mundos antes de Génesis capítulo 1. El problema con esto es que están leyendo el libro de Génesis, que es una narrativa histórica, lo aprendimos hace 8 días, pero no es una crónica judicial. Entonces tenemos que entender que lo primero que marca que no había nada antes de Génesis 1 es la parte 1 o el versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, es lo que tenemos que comprender. Hacia aquí es que está apuntando el texto. El versículo 2 de que la tierra no tenía forma, estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas y el espíritu se movía en el aire sobre la superficie de las aguas, nos está dando una descripción de ese proceso, de cómo estaba todo esto en desorden, porque nos va a introducir un tema también fundamental. Dios habla y el caos se arregla, porque lo que tenemos en el versículo 2 es un caos, es decir, todo está en desorden, Dios está en su proceso de creación, pero Dios habla y todo se arregla. Luego en el capítulo 3 habla la serpiente y todo se enreda. Y luego de la serpiente, ¿quién habla? Habla Eva y todo se nos va a complicar aún más. Y eso nos va a ayudar a entender que lo importante es lo que Dios dice. Nosotros debemos más bien guardar silencio ante Dios, porque muchas veces nosotros hablamos y aparece el caos. Dios está en el capítulo 1 introduciendo algo que nosotros estudiamos y son los decretos de Dios. Dios dice algo y ese algo tiene poder de decreto porque viene a cumplirse y nos ayuda a ver la gran diferencia
de esta idea de que nosotros podemos decretar. Tal vez alguno de ustedes ha decretado, y ha decretado que se acabó el COVID, y ha decretado que no va a llover, o decreta que llueve, o ha ido a un hospital y ha decretado sanidad sobre todo el pabellón, pero la realidad es que la gente de ese pabellón sigue enferma. Y la realidad es que el COVID siguió. Y la realidad es que llovió. Entonces nos ayuda a entender que más bien hablamos y lo que generamos es caos. Dios es el que habla y nosotros obedecemos su palabra. ¿Me estoy haciendo entender hasta acá? Ok. La dinámica de Génesis es bastante interesante, pero hay un patrón que ustedes pueden ver. Básicamente en estos ciclos podemos ver que hay un primer ciclo que es de separación y un segundo ciclo que es de llenar lo que se ha separado. Entonces, primer día, segundo y tercer día, es Dios lo que está, perdón, primero, tercero y quinto, Dios está separando y luego está llenando, lo que estamos viendo nosotros básicamente aquí. Vamos al texto y miramos eso. Entonces dice, versículo 3, Dios dijo que haya luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena y luego ¿qué hizo? Separó. ¿De acuerdo? Entonces primero estamos separando. Dios está haciendo separaciones. Es lo que está haciendo el Señor inicialmente. Es como estableciendo dos ambientes. Entonces separa la luz de las tinieblas y llama a la luz día y a la oscuridad la llama noche, y pasó la tarde y la mañana y así se cumplió el primer día. Una de las cosas interesantes es que no hay sol, no hay estrellas, sin embargo hay luz. Entonces Dios no necesita del sol, de las estrellas para que haya luz, y eso nos evoca, nos va a llevar un poco a Apocalipsis, donde dice que no hay sol, porque el Cordero es la luz de la ciudad. Entonces, lo que yo quiero que usted comience a ver es cómo lo que pasa en Génesis 1 y 2 va a tener cumplimiento, se relaciona con los últimos capítulos de Apocalipsis. Versículo 6, entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Entonces otra vez que tenemos separación. Ya Dios separó la luz de las tinieblas, ahora separa las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió, y dice que Dios llamó a ese espacio cielo como tal, y pasó la mañana y llegó la mañana, pasó la tarde, perdón, llegó la mañana y se cumplió el segundo día. Si usted le ha prestado atención, aquí tenemos otro patrón, y el patrón es que se está describiendo una tarde, una mañana, un día, una tarde, una mañana, otro día, una tarde, una mañana, otro día. No vamos a entrar a responder el día de hoy, hay debates si esto significa 24 horas, si eso significa semanas, si esto significa meses. No es el objetivo de la clase. Quiero contarle nuestra perspectiva, es que son 24 horas. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Éxodo Levítico, cómo Dios toma este patrón para establecer el sistema de adoración y guardar el sábado. Como te dice, por lo mismo, porque Dios en 6 días creó todo y al séptimo descansó. Y la palabra yom en hebreo que tenemos acá para día es la misma que se tiene allí. Bueno, versículo 9. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. ¿Qué tenemos de nuevo? Separación. Dios separa en las aguas de abajo lo seco y lo que queda con agua, con mar como tal, y eso fue lo que sucedió. Y luego de esto, entonces comenzamos a ver que Dios dice que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, árboles que den frutos, semillas como tal, y comienza otro proceso, y es el proceso que tenemos aquí en la guía de llenar. Entonces, básicamente, Dios lo que va a hacer es comenzar a llenar lo que ha separado. Entonces, usted puede trabajar que el primer día va con el cuarto, el segundo va con el quinto y el tercero va con el sexto. Es lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué va a hacer en el cuarto? Va a llenar
los cielos, va a comenzar a llenar lo que Él ha separado en el primer día, en el quinto lo que separó en el segundo y en el sexto lo que separó en el tercero. Muy bien. Sigamos. Esto no es necesario. Séptimo día. Perdón, vamos a volvernos aquí un poquito. Ya les aumento acá la fuente. En el sexto día Dios está creando al hombre y hay algo importante que Génesis introduce aquí en el día 6. Dice, versículo 26. Entonces Dios dijo, ¿qué dijo? Hagamos, esto es plural, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales. Entonces aquí aparece por primera vez un concepto que vamos a seguir siguiéndole el rastro a medida que avanza la escritura, y es que los seres humanos fuimos hechos como un reino para Dios, como reyes en representación del Señor y al mismo tiempo como sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios, al crear al ser humano, lo pone como mediador entre la creación y Dios. Entonces se está asignando un rol de autoridad de reyes y sacerdotes. Desafortunadamente esto muchos lo han tergiversado y piensan que esto de ser reyes y sacerdotes significa que yo tengo la misma autoridad de Dios, que yo soy rey como Dios y que yo le puedo dar órdenes a Dios y que tengo mi propio reino. Pero esto es más bien reyes en el sentido de autoridad conferida por Dios sin que Dios haya quitado o haya perdido su autoridad. Y es algo que vamos a ir viendo desde Pentateuco, porque Dios dice, ustedes me serán mis reyes, me serán un reino de reyes y sacerdotes. Y esta idea la vamos a ver reflejada en cómo Dios establece la adoración pública en Israel. La vemos más adelante bien separada cuando aparecen los reinos como tal dentro del pueblo de Israel, pero la volvemos a ver rescatada en Primera de Pedro, donde dice, antes ustedes no eran pueblo, no eran amigos de Dios, eran extranjeros, pero ahora son un reino de sacerdotes, o como dice otra versión, sacerdocio real, o otra versión, real sacerdocio. Entonces, ¿de dónde viene a aparecer eso que está allá? De aquí. Entonces, el punto es que nos ayudemos a pensar, ok, ¿cómo Génesis está trazando esto? Ok. Segundo, esto le va a ayudar a entender Mateo capítulo 28. ¿Por qué hablamos de Mateo capítulo 28? Si usted recuerda, lo hablamos hace 8 días, ¿cuántos pactos hay en Génesis? 2 pactos, el pacto abrámico y el pacto noéico, ¿de acuerdo? El pacto con Noé. No hay un pacto con Adán. Con Adán lo que tenemos es una comisión, hay una tarea. Dios está comisionando al ser humano para ser rey, para ser sacerdote representando a Dios. Y esto es importante porque esta palabra comisión o la idea de comisión, porque realmente no aparece la palabra ni aquí ni en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar rápidamente Mateo capítulo 28 y eso nos puede ayudar a comenzar a hacer el ejercicio, que es lo que más me interesa con ustedes en la clase de hoy, que ustedes puedan comenzar a seguir el rastro, comenzar a decir, ok, este tema avanza, este tema se relaciona, este tema no muere aquí. Entonces, en Mateo capítulo 28, en este pasaje del versículo 16 en adelante, que tenemos como la gran comisión, que la palabra no aparece, mire lo que dice acá. Jesús se acercó a sus discípulos y ¿qué les dijo? Se me ha dado. ¿En dónde? ¿Qué autoridad ha recibido Jesús que no tenía antes? Si Jesús es Dios. Es decir, no hay autoridad superior que Jesús no pueda tener, porque Jesús es el mismo Dios encarnado. Pero cuando habla de la resurrección, porque es lo que está pasando aquí,
él está representando ¿a quién? A la raza humana. Y como ser humano, como Pablo lo va a presentar como el postrer Adán, él está recibiendo otra vez la autoridad que Adán perdió, la autoridad que Dios le concedió al ser humano en Génesis capítulo 1. ¿Cuál autoridad? De ser rey y sacerdote y gobernar sobre la creación. ¿Con qué propósito crea Dios al ser humano? Entonces vamos a tener aquí a Mateo 28. Vamos a devolvernos a Génesis para que ustedes puedan hacer el ejercicio conmigo. Entonces, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Esto es importante. Hablamos de la imago Dei, ¿se acuerda? Pero ¿cuál es el propósito de que el hombre es portador de la imagen divina? No que el hombre sea Dios, sino que el hombre representa a Dios. Entonces, donde quiera que haya un ser humano, se está mostrando que ahí está la imagen de Dios. O sea, la presencia de seres humanos nos recuerda que hay un Dios que es el creador. Y luego nos dice, verso 27, así que Dios, ¿qué hizo? Creó a los seres humanos y vuelve a establecer la diferencia. Nosotros somos criaturas, no somos el creador. Los creó a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Por qué el relato hace énfasis en que hombre y mujer los creó? Porque hay un propósito en la creación del hombre que Dios va a dar a continuación en el versículo 28. Miremos ese propósito. ¿Cuál es? Dice, los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Y qué deben hacer? Llenar la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo que corren, los animales que corren por el suelo. Entonces hay una tarea que tienen Adán y Eva como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, con la comisión de tener autoridad, gobernar sobre la tierra, ser mediadores, pero es llenar toda la tierra ¿de qué? De otros hijos que son portadores ¿de qué cosa? De la imagen de Dios. Entonces toda la tierra se debería llenar de imágenes de Dios. Ahora, en la antigüedad, espero que me siga el paso y no se vaya a quedar en lo que voy a decir, la palabra imagen que tenemos acá es la misma palabra que en otros momentos se traduce ídolo. Entonces podríamos decir que Dios está diciendo, llenen la tierra de ídolos. ¿Por qué? Porque ídolo es una imagen, entonces es una estatua. Y cuando Génesis le está hablando Moisés a los israelitas, hay algo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Que los reyes no podían estar en todas las ciudades, no habían teleconferencias, no había redes sociales. La manera en que un rey le recordaba a sus súbditos que pertenecían a su reino y que aunque él no estaba allí, él era el rey de esa aldea, era levantando imágenes del rey. Entonces usualmente en todos los lugares habían imágenes del rey. Entonces si hablamos y avanza el tiempo, las monedas muchas veces tienen la imagen del rey, cuando hablamos de reinos. El punto es cómo los súbditos que no están viendo al rey todo el tiempo, recuerden que pertenecen a un reino. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Y cómo lo hacen? Viendo la imagen del rey. Dios es el creador, Dios es espíritu y Dios está buscando que toda la creación le dé gloria. Y recuerden que Él es el creador y la manera de hacerlo es llenando la creación de seres humanos a su imagen y semejanza para que unos y otros puedan recordar qué cosa. Hay un creador en el cielo, pertenecemos a este rey. Pero Adán y Eva fallan, ¿de acuerdo? Adán y Eva van a pecar y entonces esa autoridad se pierde. No se pierde la imagen de Dios, lo vamos a ver en el capítulo 5, pero sí se pierde esa autoridad. Y allí es donde Mateo 28 hace mucho más sentido para nosotros en la mañana de hoy. Porque dice Jesús, toda autoridad en el cielo y la tierra. Esta expresión es exactamente igual a la de Génesis. Entonces lo que tenemos aquí es un recomisionamiento.
Dios ha recomisionado al Dios hombre, porque Jesús en este punto está presentándose delante de ellos como el nuevo Adán, como que todo está iniciando nuevamente. Y como Él tiene la autoridad, mira lo que dice, qué interesante, vayan y hagan qué. ¿Cuál es la característica de un discípulo? ¿Qué ha enseñado Jesús en los 4 evangelios? Un discípulo se caracteriza porque ¿a quién imita? Al maestro. Entonces la gente, al ver la actuación de los discípulos, ¿en quién piensa? En el maestro. Esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, cuando los fariseos, cuando los sacerdotes interrogan a los discípulos y al escucharlos hablar, el texto dice que cuando los escucharon, reconocieron que ellos habían estado con Jesús. ¿Lo estamos viendo? Se supone que nosotros llevemos la imagen de Cristo y reflejemos a Cristo donde quiera que vayamos. Entonces, ¿qué es básicamente lo que está pasando aquí? Mira esto, discípulos de todas las naciones, ya no estamos hablando únicamente de Israel, y esto nos ayuda a pensar ahorita que vayamos al pacto abrámico, bautizándolos, y esta palabra bautizándolos, aunque está haciendo referencia lógicamente al acto de sumergirlo en las aguas, el punto fundamental es el acto de reconocerle. Eso es lo que está pasando acá, reconociéndoles que son mis discípulos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la tarea? ¿Qué tienen que hacer? ¿Enseñar a quiénes? ¿A qué cosa? ¿Por qué deben enseñarle a obedecer los mandatos? Porque ¿cómo el mundo va a reconocer la imagen de Cristo en los discípulos? Cuando ellos cómo viven, de acuerdo a lo que Dios ha mandado, de acuerdo a lo que Cristo ha mandado. Y entonces viene una situación interesante porque Cristo se presenta con qué afinidad con la iglesia. Él dice que Él es qué de la iglesia. La escritura dice que Él es el esposo de la iglesia. Entonces, Cristo y la iglesia son el cumplimiento de la comisión de Adán y Eva. Cristo es el postrer Adán, Cristo es el segundo Adán, y la iglesia viene a reemplazar ahora a Eva. Ya no hacemos hijos para Dios a través de relaciones sexuales, sino mira lo que dice interesantemente Juan en su evangelio en el capítulo 1. ¿Me está siguiendo? Porque ese es el ejercicio que queremos que ustedes aprendan a hacer. ¿Ok? Fíjense que no estamos allá metidos en Génesis, sino cómo Génesis me está apuntando a algo mucho más grande. Dice Génesis Juan capítulo 1, hablando de Jesús, aquel que es la luz verdadera, y de hecho déjame devolverme, porque qué increíble, Juan capítulo 1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios, ¿qué hizo? Creó. ¿A dónde nos lleva eso? A Génesis. ¿Y a Génesis qué? 1. Nos vuelve a llevar a Génesis capítulo 1. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida ¿a qué? A todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. ¿Qué es lo primero que Dios va a crear? ¿Qué es lo que separa? Luz de tinieblas. Entonces está hablando en términos de Génesis capítulo 1 para decirnos algo increíble. Entonces dice que Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. La luz no es el sol, porque en Génesis capítulo 1, versículo 2, que se nos dice que Dios separó la luz de la oscuridad, pero no había sol, ni había estrella, ¿ok? Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, ahora que sigamos avanzando en Génesis, eso nos va a hacer más sentido, pero hasta ellos lo rechazaron. Y mira qué increíble, verso 12. Pero a todos los que, ¿qué hicieron?
tenga eso allí, y lo recibieron, les dio ¿qué cosa? ¿Cuál era la tarea de Adán y Eva? Multiplicarse, fructificar, es decir, tener que hijos para llenar la tierra de la imagen de Dios. Ellos nacen de nuevo. ¿Quiénes son ellos? Estos que llegan a ser hijos de Dios, no mediante un nacimiento físico. ¿Cómo era el nacimiento o la tarea de Adán y Eva? ¿Cómo iban a llenar la tierra? A través de tener ¿qué? Hijos físicos. Tenían que unirse como hombre y mujer, quedar embarazada a Eva, dar a luz, ir llenando la tierra a través de nacimiento físico. Y por eso lo escribe acá, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, esto va a ser importante con Abraham. Sino por medio de ¿qué? Más adelante va a decir que no nacemos de la carne, otra versión, sino que están del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que la comisión de Adán y Eva de llenar la tierra de hijos a imagen de Dios a través de unirse como hombre y mujer, ahora se da a través del segundo Adán con su esposa, que es la iglesia, produciendo hijos espirituales. Entonces, en el Antiguo Testamento, que una mujer fuera estéril era visto como maldición. ¿Por qué? Porque no va a poder llevar a cabo la tarea de llenar la tierra de hijos. En el Nuevo Testamento de ninguna manera se ve el ser estéril como una maldición. ¿Por qué? Porque los hijos de los que estamos hablando ya no se producen físicamente, sino que se producen espiritualmente. ¿Lo estamos viendo? ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Llenar la tierra de la imagen de Dios, mostrando Cristo es Dios. ¿Cómo? Viviendo a la manera que Él nos ha mandado. Esa es la comisión que tenemos en Mateo capítulo 28. Y por eso, en Mateo capítulo 28, espero que no los haya perdido ya ustedes con todo lo que he dicho. En Mateo capítulo 28 dice, haciendo discípulos ¿en dónde? En todas las naciones. ¿Por qué? Porque el mandato es llenar toda la tierra. Entonces no se pueden quedar únicamente en Jerusalén, tienen que ir a todas las naciones y por eso estamos nosotros aquí también siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Logramos ver esto? Esto es lo que Génesis comienza a lanzar y no vamos a hacer este ejercicio tan largo con todos los textos. Este era el ejercicio para que usted comience a pensar en términos de, ok, ¿cómo vamos a ir rastreando las semillas? Y yo pegué un brinco grande de Génesis 1 al Nuevo Testamento, pero hay mucho y lo vamos a ir señalando a medida que vayamos en los libros donde vemos este patrón. Ok, se sigue buscando esto, se sigue buscando este cumplimiento. Eso es lo que le va a ayudar a usted a cuando lea su Biblia, no leerla como Génesis dice esto y Mateo dice otra cosa. No, Mateo está dando cumplimiento a Génesis 1. Entonces vemos temas. La escritura es un solo libro y Dios desarrolla su revelación, la va aumentando, no la va cambiando. Si logras ver eso, tu lectura de la escritura va a ser mucho más provechosa. Si tú enseñas en tu iglesia la palabra de Dios, va a ser mucho más nutritiva para tu iglesia, para la gente que estás enseñando, porque les vas a ayudar a ver la Biblia como un todo, ¿de acuerdo? Y cuando llegamos al final, lo que vemos es que una gran multitud de gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando a Dios. Entonces se cumple eso. Toda esta gente que va para el cielo, ¿quiénes son? Aquellos que han llenado la tierra de la imagen de Dios. Ok, sigamos. Yo sé que fue mucho, pero no se desanime. En el capítulo 2 tenemos la creación del hombre. Entonces, una de las cosas importantes no es cronológico, no es pasó Génesis 1, Dios reposó y entonces vino a entrar Génesis 2. Vuelvo a decir, esto es un relato histórico, una narrativa histórica y no una crónica judicial. Entonces, básicamente lo que está haciendo el capítulo 2 es hacer zoom sobre el capítulo 1 en el día 6. Esto es lo que está pasando en Génesis 2. Es como cuando usted ve una película, tal vez
y entonces pasan la escena general y luego la siguiente escena están mostrando lo que estaba pasando en esa casa, que hicieron un cameo y dicen, allá estaban y estaban diciendo esto. Esto es lo que pasa en Génesis capítulo 2. Entonces nos da detalles de la creación del hombre que se narra en el capítulo 1, nos ayuda a comprender o a ser mucho más claros en que nosotros somos criaturas, porque literalmente Génesis 2 narra que Dios cómo nos hizo con el barro, ¿de acuerdo? Polvo, fue moldeando polvo y así después sopló aliento sobre nosotros. Y ese es un tema que tú puedes aún seguir rastreando, porque cuando el hombre tenía forma, ¿tenía vida según el texto? No, el hombre vino a tener vida cuando Dios, ¿qué hizo? Sopló su aliento. Y entonces llegas al Nuevo Testamento, dice que todos estamos muertos a causa de delitos y pecados, pero tú dices, pero estoy vivo, a menos que Dios sople su aliento sobre ti, el Espíritu Santo venga a morar en ti, vas a seguir muerto, aunque vivas. Entonces, es temas que siguen el rastro a lo largo de la Escritura. Ok, versículo 5. Vamos otra vez a Génesis. Nos da un detalle interesante. Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Una de las cosas que la Escritura nos introduce acá y nos ayuda a entender por qué hablamos de la fe de Noé, que Noé creyó a Dios realmente, es porque no había llovido. Entonces el relato te está introduciendo algo importante y es que hasta el diluvio no había llovido. Por eso la manera en que se habla en Génesis capítulo 6 al 9 de que Dios abrió las bóvedas. Llovido. Y eso nos ayuda a entender mucho más, le da mucha más fuerza a la obediencia de Noé, porque se necesita fe para construir un arca en un lugar donde no hay mar, por la ubicación donde estaba Noé, según el relato, y donde nunca ha llovido. Entonces, ¿cómo es que necesito un arca? ¿Ok? Sigamos. El versículo 16 nos evidencia, ya lo estudiamos hace 8 días, el aspecto del señorío de Dios sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos la primera orden de Dios al hombre. Entonces, establece las cosas. Sí, Dios va a crear al hombre para que reine, pero el hombre no reina sobre Dios. El soberano es Dios. Nosotros somos corregentes, somos reyes al servicio del verdadero rey. Entonces somos reyes en el sentido de a quién representamos, pero no reyes en el sentido de la autoridad que nosotros mismos podamos tener o ejercer. Es decir, mi autoridad como rey no va más allá de lo que Dios me permite hacer. Mi autoridad para decir algo o afirmar algo no va más allá de lo que Dios ha afirmado. Entonces, eso te ayuda a echar abajo la idea de que mi palabra tiene poder, porque en ningún lado de la Escritura dice que mi palabra tiene poder. ¿Qué tiene poder? La palabra de Dios. Mi palabra no tiene poder. Entonces, yo no puedo asumir que yo hablo y las cosas vienen a existencia, o la enfermedad desaparece, o la plata aparece, porque no funciona así. Hay uno solo que habla y las cosas vienen a existencia. ¿Quién es? Dios. ¿Es claro eso, hermanos? Entonces vamos creciendo allí. Dios nos deja ver que el hombre en el Edén no fue creado con la idea de la muerte, sino que la muerte va a venir como... ¿Significa esto que la desobediencia de Adán tomó por sorpresa a Dios? La respuesta es un absoluto no. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Nuevo Testamento te dice que desde antes de la fundación del mundo Dios tenía un libro donde tenía escritos los que iban a ser salvos. Entonces, ¿salvos de qué? ¿Sabía o no sabía Dios que Adán iba a pecar?
tenía el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Adán iba a pecar. Y esto parece poco, pero te ayuda realmente a entender que Dios no está caminando como tú y yo caminamos. Tú y yo caminamos sin saber qué va a pasar en los próximos 5 minutos. En nuestro entendimiento, los próximos 5 minutos estaremos aquí juntos en clase, algunos no se van a dormir, otros se van a dormir. Pero puede que pase algo completamente diferente. Puede que tengamos que salir corriendo. Puede que alguien comience a gritar allá atrás y tengamos que parar la clase. Es decir, yo no tengo la menor idea de qué va a pasar. Pero Dios no solamente sabe lo que va a pasar en los próximos 5 minutos, sino en la eternidad. Porque Él no solamente conoce el futuro, sino que más asombroso para nosotros, Dios crea el futuro. Y eso nos pone en una situación difícil para algunos que la estudiamos cuando hablamos de la teodicea. ¿Se acuerdan? El origen del mal. Entonces, pobrecito Adán, ¿estaba destinado a pecar? Adán no estaba destinado a pecar, pero Adán peca porque en los decretos de Dios Adán iba a pecar. Pero ¿cómo así? Entonces el culpable es Dios, no Adán. No se te ocurra decir eso porque ya estudiaste Romanos. Lo vimos en la clase de la teodicea. Pero puedes entender desde aquí que Dios no es un Dios reaccionario. Tú y yo somos reaccionarios. Pasa esto, me toca hacer esto. Pero Dios no reacciona. Dios está llevando a cabo un plan. ¿Es claro esto? Sí, es muy importante que lo podamos ver. Pero al mismo tiempo, la muerte es consecuencia de la caída. Entonces, pregunta número 1. ¿Significa eso que si Adán hubiese obedecido a Dios, tendríamos todos la posibilidad de seguir viviendo sin morir? La respuesta es un enfático sí. ¿Seguiríamos viviendo en el Edén sin pagar luz, sin pagar agua, sin tener que vestirnos, sin tener que preocuparnos por qué vamos a comer mañana? La respuesta es sí. Segunda pregunta, ¿había posibilidad de que Adán no pecara? La respuesta es no, porque ya estaba escrito. O sea que Adán iba a pecar. Tercera pregunta, ¿significa entonces que Adán fue víctima y siguió simplemente el libreto? Enfáticamente no, Adán es responsable. Entonces, ¿podríamos haber seguido viviendo en el Edén? Sí. ¿Íbamos a seguir viviendo en el Edén? No. ¿Es responsable Adán? Sí. ¿Es responsable Dios? No. ¿Lo orquestó Dios? Sí. Pase saliva y vamos a avanzar. El matrimonio. Una de las cosas que aparece aquí y nos ayuda a ver cómo Dios plantea la moral de su creación. Entonces, este es el mundo perfecto. Y en el mundo perfecto vemos aquí en el versículo 18 el establecimiento del matrimonio. Mira lo que dice Dios. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él, una ayuda ideal. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes. ¿Cómo los llamaría? Fíjate, aquí está la autoridad del hombre ejerciendo y poniendo nombre sobre ellos, reconociéndoles como quienes son, bautizándolos en un sentido, diciendo ahora te llamas así, o te reconozco como león, o te reconozco como esto, y eso no lo voy a complicar hoy con eso, pero nos apunta a Mateo 28. El hombre escogió un nombre para cada uno de ellos, puso nombre a todos los animales domésticos, todas las aves del cielo, los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Y bueno, tenemos el relato de cómo Dios crea a Eva. Parece como la primera anestesia general de la historia. Dios mete a Adán en cirugía y lo anestesia. Él no siente nada, aunque le abren el costado y sacan una costilla. Luego dice, versículo 24, después de que Adán ve a Eva, dice, al fin, carne de mi carne. Esto explica por qué el hombre deja a su padre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían
vergüenza varias cosas. Número uno, aquí está establecida la monogamia. No hay espacio para la poligamia. Aquí es un hombre y una mujer. Esto echa abajo cualquier idea de homosexualismo, lesbianismo, como le quiera, cualquier aberración de las que hoy tenemos. Esto es claro, hombre y mujer. Y cuando lleguemos más adelante vamos a ver que Génesis repite por todo lado en el relato del diluvio, varón y hembra, macho y hembra, macho y hembra. Y vamos a ver por qué. ¿Okay? Y los dos se convierten en uno solo. Esto está hablando de una unidad, aunque son dos personas, hay una unidad y es una unidad que vamos a ver reflejado a lo largo de la escritura cuando Dios dice que es uno solo con su pueblo, porque en el Antiguo Testamento Dios se presenta como el esposo de Israel también. Dice que él desposó a Israel, a Israel le fue infiel. ¿Por qué? Porque tuvo otros dioses y en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. Pero el punto es que Dios establece moral aquí. Dios habla y cuando Jesús, corrigiendo los divorcios que estaban permitidos allí por la terquedad de sus corazones, ¿a dónde apunta Jesús? Dice, pero no fue así en el principio, o no han leído, que en el principio Dios los creó uno solo, esposo y esposa, y no podrían tener otro, es decir, que no hay espacio para la poligamia. ¿Esto qué te deja ver? Que cuando Abraham se mete con Agar, Abraham está pecando. Que cuando David tiene tantas esposas, David está pecando. Que cuando Salomón tiene 700 concubinas y 300 esposas, está pecando, ¿de acuerdo? Y hay otra orden aquí, es dejar al hombre, ¿dejar a quién? A su padre y a su madre. Esto tiene doble implicación. La primera, más importante, es ¿cuál? Si no deja a su padre y a su madre, ¿cómo va a ir a llenar la tierra? ¿De acuerdo? Tiene que ir, tiene que salir y crear un nuevo hogar. Por el otro lado, hay un principio que nos deja ver el problema que es muy común en Latinoamérica, especialmente en la parte caribe, de los padres pensando en que los hijos se casen y vivan en la parte de arriba y en el cuarto de atrás y todos ahí metidos, y eso es una locura. Todo el mundo cabezas ahí, todos peleando por el poder. Es algo que hay que pensar, pero no es un tema del día de hoy. El punto es, se casa y se va, se casa y se va. Y es interesante porque le dice a Adán y Eva que sus hijos tienen que dejarlos a ellos. No habían hijos todavía. ¿A quién van a dejar a Adán y Eva? No tienen que dejar a nadie, ¿de acuerdo? Pero les está diciendo, ustedes van teniendo hijos, ¿y quién tiene que hacer esos hijos? Irse. Tienen que dejarlos ir. Dejen ir a sus hijos. Muy bien. Sigamos. Una de las cosas importantes allí es que en el Edén, entonces para los que están diciendo, el matrimonio es un castigo divino. No, el matrimonio ¿dónde se encuentra? En Génesis 2, cuando todo era perfecto. Lo único que no había en Génesis 2 era suegras. Había suegro, porque el suegro de Adán, ¿quién era? Dios. El suegro de Eva, Dios. La suegra vino con la caída, no mentiras, pero no está allí. Mi suegra es una bendición que vive en Estados Unidos. Bien. Yo amo a mi suegra. La caída y el Evangelio, capítulo 3. Entonces, la narrativa de Génesis, ahora entramos al segundo evento de la manera en que estamos abordando estos 11 capítulos. Pasamos de la creación y ahora nos introduce muy rápidamente. Yo creo que se den cuenta de lo que pasa aquí, cómo Moisés, después de narrarnos esta tarea de ser reyes, autorizados por Dios para llenar la tierra de la gloria de Dios, de la imagen de Dios, ahora caen. Como la caída. Por tiempo no vamos a estudiarlo todo, pero hay algunas cosas que nos ayudan a entender. ¿De veras Dios dijo? Mire, hay personas, y tal vez aquí lo haya, que están estudiando y sin embargo dicen, a mí eso de doctrina no me gusta mucho porque la doctrina divide, porque la doctrina es un problema, lo que hay que hacer es amarnos y ya. Bueno, Génesis 3 nos deja ver el problema de no tener en alto la doctrina.
porque había una doctrina. Y la doctrina era, no pueden comer del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Y lo que vemos en Génesis 3 es la tergiversación de la palabra, la tergiversación de la doctrina, el que el enemigo pone en duda la doctrina de Dios, pone en duda el entendimiento de lo que dice la escritura. Ahora no había escritura allí, pero por eso dice Dios dijo eso en realidad. ¿Estás seguro que Dios les dijo eso? Está aumentándole lo que estamos viendo aquí. Miremos esto. De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás aquí? Está aumentando. Está diciendo que Dios es un amo cruel. Está diciendo que Dios de ninguna manera los quiere que se mueran de hambre, porque está exagerando. Y es increíble cómo esta metodología que es lanzada aquí en Génesis 3, la vamos a seguir viendo en toda la escritura y la seguimos viendo en la vida de la iglesia. Muchas personas se resisten a obedecer a Dios porque tienen en su cabeza la pregunta de la serpiente. Entonces mujeres dicen, yo no me voy a someter a mi marido, porque ¿cómo así que me tengo que someter a todos los hombres? Bueno, Dios no dijo eso. En verdad Dios te dijo que tienes que anularte y ser una sirvienta en la casa, una cenicienta, y tú no puedes abrir la boca. Dios no dijo eso. Pero eso es lo que comenzamos a interpretar, porque la pregunta de la serpiente sigue dando vueltas en nuestra mente. Y todo lo que Dios dice lo exageramos. Argumentos en contra del aborto, por ejemplo, yo los he escuchado, dicen, en verdad tú prefieres que una niña de 9 años que fue violada por 40 hombres y ella no sabe ni siquiera cuál de los 40 fue el que la embarazó, destruyeron su cuerpo, su papá después de que se enteró de que la habían violado la cogió a patadas y la echó de la casa, y esta niña, el bebé que tiene malformación, tiene 5 ojos, no tiene brazos, tiene un solo pie, no tiene corazón, y tú quieres. No, usualmente están abortando mujeres que se acostaron con su novio en una noche loca. El bebé viene perfectamente sano y simplemente el bebé es un obstáculo para seguir haciendo la vida loca. Entonces presentamos, eso es lo que hace la serpiente y lo vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Ahora, Eva responde diciendo, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto el que no se nos permite comer. Dios dijo, mira atención aquí, todo gira en torno a qué. Dios dijo, la serpiente dijo, Dios dijo. Ahora Eva, ¿qué dijo? Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. ¿Es eso verdad? No, porque Dios no dijo esto. Dios dijo que no deben comerlo, si no morirían, pero Dios no dijo que no deberían tocarlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos brotes de legalismo. Nos vamos por encima y le comenzamos a poner más cosas a la palabra de Dios porque pensamos que eso va a ser mejor, como que a Dios le faltó santidad. ¿Cómo es que Dios permite que lo toquemos? Mejor ni tocarlo. Y tal vez más adelante diría, ni siquiera podemos mirarlo, tenemos que pasar por el centro del jardín así, porque si lo miramos morimos. Eso es legalismo y por eso tenemos tanta gente sumándole cosas y cosas a la palabra del Señor, lo que a ellos se les ocurra que los va a hacer más santos y aceptables delante de Dios. Y puede que tú tengas cosas de legalista en tu propia casa. Luego tenemos la respuesta de la serpiente, versículo 4. ¿Qué le dice la serpiente a Eva? Básicamente, ¿qué acaba de decir? Dios es un mentiroso. O Dios no tiene poder para quitarles la vida. Y de hecho, no solamente dice que Dios es un mentiroso, sino mira lo que dice el versículo 5. Dios que sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y básicamente lo que la serpiente le está diciendo a Eva es lo siguiente: mira, Dios
no quiere que tú desarrolles tu potencial al máximo. Tú puedes ser como Dios, pero Él te quiere tener aquí cuidando el jardín. Y esa es la misma mentira que sigue diciéndonos el día de hoy. Dice que podemos ser como Dios. ¿Por qué es tan atractiva las doctrinas que nos dicen que podemos dar órdenes a la creación? Porque queremos ser como Dios. ¿Por qué es tan atractiva la idea de poder profetizar y conocer todo el futuro? Porque eso nos hace parecidos a Dios. Y de hecho lo que dice acá es como Dios con el conocimiento del bien. Esta palabra en hebreo no hace referencia primariamente a un conocimiento intelectual, porque te pregunto, ¿sabían Adán y Eva en ese momento qué era lo bueno y lo malo hasta la revelación que Dios había dado? Sí, ¿qué era lo bueno? No comer de ese árbol. ¿Qué era lo malo? Comer de ese árbol. O sea, ellos ya lo conocían. De lo que está hablando la serpiente es, ustedes van a decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Quién es Dios para decirte qué puedes comer y qué no? ¿Por qué Él es así de dictador? ¿Por qué Él se atribuye esa manera de ser? ¿Cómo se le ocurre a Dios decirte que tú te vas a someter a tu marido? ¿Quién es Dios? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Cómo se te ocurre decirte que tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Acaso Dios no vio la esposa que te dio? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es que Dios te dice que disciplines a tu hijo? O sea, Dios es un retrógrado. ¿Cómo se le ocurre? Pobre criatura, una vara. Estás loco. ¿Quién es Dios? Que estés contento si tienes con qué comer y con qué abrigarte. ¿Qué le pasa a Dios? Que puedo tener una sola esposa y es que Él no ha visto cuántas mujeres solteras hay. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, eso es lo que sigue sucediendo. Y como para que te hagas una idea de cómo esto se desarrolla en Génesis, no bien pasa esto, luego tenemos el relato de Caín y Abel. Y entonces Dios está pidiéndoles que hagan ofrendas y lo que tenemos allí es un asesinato. Y luego tenemos, ustedes, no, la violencia se multiplica con el relato del diluvio. La tierra estaba llena de violencia, ya no era Caín solamente, ahora era todo el mundo. Luego tenemos la gente rebelándose contra la orden de Dios de llenar la tierra y entonces que dicen, ¿quién es Dios para decirme que me vaya de esta ciudad? No, yo voy a levantar la torre porque yo decido si irme es bueno o si irme es malo. Dios no me va a dar órdenes. Luego más adelante tenemos una ciudad dedicada, una región al homosexualismo. ¿Quién es Dios para decir que hombre y mujer? Si yo quiero con otro hombre, ¿quién es Dios para decir cómo vivo mi sexualidad? Y toda la escritura es el hombre cuestionando a Dios. No me vas a decir qué hacer. Y para ser un poco más claro, si quieres acompáñame al Salmo 2 para que tú veas cómo esta idea sigue. Salmo 2 dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos. ¿Cuál era la tarea o la comisión en Génesis 1 y 2? ¿Ustedes son qué? Reyes y van a gobernar. Pero ahora tenemos reyes y gobernantes no a la manera de Dios, en nombre de Dios, sino contra Dios. Entonces, fíjate cómo ese tema cambia, cómo eso se tergiversa. Los gobernantes conspiran juntos en contra de ¿quién? Del Señor y en contra de su ungido. Y mira lo que dice versículo 3, es tremendo. Rompamos las cadenas y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿De dónde viene esta idea? De Génesis 3. Ustedes comen y ustedes van a poder decidir qué es bueno y qué es malo. Lo que están diciendo acá es, ¿por qué Dios tiene que darme órdenes? ¿Por qué Dios tiene que decirme qué puedo y qué no puedo? Quitémonos el yugo de Dios. Ahora, el problema es que el Salmo no termina ahí. El Salmo tiene el versículo 4. El que gobierna en el cielo, ¿qué hace? El Señor se burla de ellos. Entonces, tenlo ahí, porque el tema sigue avanzando, ¿ok? Vamos a break y continuamos.
Seguimos viendo que después de la caída, la reacción del hombre y lo que el hombre encuentra es completamente diferente a lo que el hombre esperó recibir. Pero el texto nos sigue dejando ver varias cosas interesantes que van a comenzar a avanzar en la escritura. Número uno, encontramos como Adán, quien fue el primero en ser creado y que fue puesto como cabeza, recibiendo a Eva como ayuda idónea, estuvo presente durante todo el tiempo que la serpiente habló con Eva, porque el texto dice que ella comió y le dio a su esposo que también estaba allí. Así que Adán falló en su tarea de cuidar y de proteger el jardín como tal, y Eva, que era su esposa. Luego tenemos algo que es bien revelador. Vamos allí en el avanzando versículo 8. Bueno, versículo 7, por un lado tenemos que luego de que comieron se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y eso nos deja ver el intento del hombre por cubrir la consecuencia de su pecado, la vergüenza que sentía en sus propios medios. Y esto lo podemos catalogar como la primera religión de obras, la primera idea de, bueno, ahora tengo una consecuencia y esa consecuencia la voy a quitar cosiendo estas hojas de higuera como si eso realmente hubiera podido cubrir su desnudez. Entonces comienza a apuntarnos a un tema que va a ser frecuente a lo largo de la palabra de Dios, y es: no hay manera en que el hombre pueda limpiar su propio pecado. No hay manera en que el hombre pueda quitar la consecuencia de su pecado. Ahora, en el contexto de Génesis 3, la primera consecuencia que ellos ven es vergüenza. Ellos sienten vergüenza, ellos se sienten mal al estar desnudos el uno frente al otro, algo que no tenían en el capítulo 2. Pero en el mismo capítulo 3, lo que vemos es que Dios va a vestir al hombre. Entonces no los deja con sus hojas de higuera, sino que los viste, los cubre con piel de animal. Ya vamos a avanzar un poco más allá, pero el punto es: solo Dios puede salvar, solo Dios puede quitar las consecuencias del pecado. Y esto nos lleva a el Nuevo Testamento, cuando nos deja ver que la idea de que el hombre pueda salvarse a sí mismo simplemente no es bíblica. Desde el principio el hombre ha tratado de, con su propia justicia, con sus propias obras, estar bien delante de Dios y pensar que ahora ya no siente vergüenza. Pero la realidad es que solo Dios puede quitar esa vergüenza. Entonces Dios los cubre con piel de animal, pero hay un punto importante, y es que la Escritura no narra que Dios haya creado piel de animal, sino que está apuntando a un tema que nace allí, y lo vamos a seguir viendo hasta el Calvario. Hay un sacrificio, hay un animal que ha muerto, ha derramado su sangre para que el hombre pueda ser cubierto. Entonces tenemos la primera expiación en la historia de la Escritura. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado, ¿ok? Luego, en el versículo 8 tenemos la primera muerte. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre escucha que Dios camina por el jardín del Edén? Que dice el versículo 8: cuando soplaba la brisa fresca a la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Dios lo llamó: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces miremos este texto. Número 1, que el Señor caminara por el huerto no era extraño. Tenemos al Dios inmanente. ¿Por qué? Porque el hombre no dice: te oí caminando por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo al saber que estabas aquí. No, él tiene miedo porque estaba desnudo. Es decir, la presencia de Dios no causaba temor en Adán y Eva. La presencia de Dios en el jardín del Edén, caminando, viviendo en medio de ellos, no era algo ajeno. Eso era parte de la vida en el Edén. Pero ahora la respuesta del hombre en su relación con Dios a causa del pecado, ¿cuál es? Huir de Dios.
Ahora, ¿cómo esta verdad que Génesis 3 nos narra nos ayuda a entender la manera en que Dios es el que tiene que venir a salvarnos? Y la manera en que echa abajo la idea que tal vez tú todavía puedas tener el día de hoy de que tú buscaste a Dios. La Escritura está diciendo algo, ¿y qué es ese algo? El pecado me separa de Dios y la reacción del hombre no es correr a Dios. La respuesta del hombre es correr de Dios. Es decir, toda tu vida, si tú eres creyente, toda tu vida tú estuviste huyendo de Dios. Si tú hoy eres creyente es porque Dios se acercó a ti y te sacó del hueco donde estabas escondido de su presencia. Y eso cambia muchísimo el entendimiento de la vida de la iglesia. Eso cambia, por ejemplo, la idea de tú eres el que toma la decisión de buscar a Dios. Cuando yo decidí buscar a Dios o cuando yo encontré a Dios, y yo siempre respondo, bueno, Dios no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú, o sea que no tuviste que encontrar a Dios. Tú no buscaste a Dios. ¿Por qué? Porque por causa de tu pecado, tú lo que estabas era huyendo de Dios. Y Génesis te deja ver esto, es Dios el que toma la iniciativa, no solamente Dios dice, bueno, se está ocultando de mí, de malas, sino que va y busca a Adán y lo saca y lo trae a su encuentro. Y lo que tenemos aquí es un relato previo de la manera en que Dios salva al hombre, porque Dios no le dice inmediatamente, Adán, estás escondido, aquí te traje esta piel. ¿Qué es lo primero que le dice? ¿Dónde estás? Entonces lo primero que está haciendo Dios aquí es confrontando el pecado de Adán. Y esto va a seguir a lo largo. Encontramos al salmista David diciendo, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. No puede haber perdón de pecados sin confesión de pecados. Entonces piensen cómo esto afecta la manera en que la iglesia debería evangelizar. Pasamos de una vez a Dios te ama y bienvenido a la familia de Dios. Es un error. Esa no es la manera bíblica. Ellos necesitan ser confrontados con su pecado. Entonces tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hace el Señor? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Pregunta. ¿Sabía Dios que Adán había comido del fruto cuando sale a su encuentro? Claro que sí. Dios lo sabía desde antes de la creación del mundo. No es que Dios dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Gabriel, ¿quién vio algo? Las cámaras, vamos a mirar qué pasó. No, Dios lo sabe. Pero el punto de Génesis 3, y para nosotros entender la salvación, es que Dios no pide que confieses tu pecado para Él enterarse de los detalles. No, ahora sí entiendo la cosa como fue. Sino porque si tú no confiesas tu pecado, no vas a poder darte cuenta de tu necesidad de un Salvador. No te vas a dar cuenta de tu necesidad de ser perdonado. Y tristemente la eclesiología moderna está llevando a llamar gente a la iglesia no arrepentida, sino gente que está todavía sin recibir el pago de la deuda que Dios tiene con ellos. Ven porque Dios tiene muchas cosas para darte. Entonces, ok, Dios no me ha dado todavía el trabajo que me merezco, Dios no me ha dado la salud que me merezco, Dios no me ha dado el matrimonio que me merezco, entonces voy a la iglesia para que me den todo lo que me deben. Y eso produce una iglesia que tiene a Dios no como Salvador, sino como siervo. No como Señor, sino como esclavo. Entonces, esto tiene que ayudarte a informar cómo esto va a pasar. Después lo vas a ver con Abraham, después lo vas a ver con el pueblo israelí en el desierto, lo vas a ver en el reino, lo vas a ver con los profetas y lo vas a ver en la iglesia. Todo el tiempo es Dios te buscó, pero lo primero que hace es confrontar tu pecado. Entonces no es un invento nuevo. El evangelismo moderno que trata de ser más sabio que Dios solo produce falsas conversiones, solo produce deshonra. Y tal vez tú digas, pero yo fui salvado así. Fuiste salvado a pesar de esas malas prácticas, pero mucha gente está engañada
Mucha gente va a ir mañana a una iglesia pensando que es cristiano, pero no es cristiano, porque simplemente va a ir al lugar donde Dios tiene que, Señor, ajá, ¿qué pasa que no me has dado? Va a ir mañana a declarar que Dios tiene que darle, a decretar, a jugar a ser Dios. Mañana en la mañana mucha gente juega a ser Dios, a dar órdenes y a decretar como si fueran los creadores. El hombre contestó, y mira entonces otra dinámica que te ayuda a entender las relaciones. La mujer que ¿quién? Dos culpables. Tiene Adán aquí en la lista, rápidamente. ¿Quiénes son los dos culpables? Eva y Dios. Fue ella y tú me la diste, yo estaba tranquilo. Bien que no había pecado cuando no tenía esposa y tú me la diste, tú la creaste, tú la diseñaste. ¿Quién es el culpable? Tú. Y usualmente, ¿qué es lo que vemos en la historia de la humanidad y en la historia de la escritura? El hombre usualmente está culpando a las circunstancias, a otras personas y en última instancia a Dios. Piensa en Saúl, cuando lo reprende el profeta. ¿Qué dice? Bueno, es que no llegaste cuando dijiste. Yo veía que no llegabas. Yo veía que los filisteos avanzaban y los soldados desertaban. Así que me tocó pecar. La culpa no es mía, la culpa es tuya, Samuel. La culpa es de Dios, que no mantuvo los soldados aquí al lado. Entonces, Génesis te está diciendo, este es el origen. Entonces, nos estamos demorando mucho en este libro, no va a ser así con todos, porque necesitamos que ustedes puedan ver, esta es la manera. Pero cuando lleguemos a Éxodo va a ser mucho más rápido, ¿ok? Pero quiero es que aprendan a trazar temas. ¿Cómo es que sacamos teología bíblica aquí? ¿Cómo es que vemos que esto continúa? ¿Ok? Entonces aquí tenemos la manera del hombre. No asume responsabilidad. Y luego vemos que Dios le pregunta a la mujer, ¿ok? ¿Qué fue lo que hiciste? Nuevamente, ¿Dios sabía o no sabía? ¿Qué le está dando? La oportunidad de confesar. Es como un padre que le dice al hijo, ¿ya lo vio todo? Dime qué fue lo que hiciste. Le está dando la oportunidad, porque si confiesa, le va mejor. ¿Y qué responde Eva? Sí, yo fui, no, ¿qué dice? ¿A quién está culpando Eva? ¿Y a quién más? ¿Por qué? ¿Quién creó la serpiente? Es el mismo patrón. Adán culpa a Eva y a Dios porque Dios le dio a Eva, y Eva culpa a quién? A la serpiente. ¿Y a quién? Y a Dios, porque Dios creó la serpiente. Si Dios no crea la serpiente, Eva no cae. Sencillo, o como algunos hilan más delgado. Bueno, tú dejaste entrar la serpiente. Tú dejaste que la serpiente hablara. Si tú no dejas que la serpiente hable, yo seguiría todavía sin ropa y tranquila. Pero ahora estoy aquí avergonzada con este taparrabos. Por eso comí. ¿Qué acaba de declarar Eva? Yo soy ¿qué? Yo soy inocente. A mí me engañaron. O sea, yo no sé en qué momento. Yo a veces aconsejando encuentra, ¿cómo fue que caíste en adulterio? No sé, yo iba por la calle y de pronto estaba en esa habitación. Yo no sé. Yo llegué a la oficina y cuando iba en el carro de regreso, llenos de dinero de la caja de la iglesia, pero no sé. Bueno, si sabes, tú sí sabes. Entonces, comiste no porque la serpiente te engañó. ¿Por qué comió Eva? Porque lo que la serpiente le ofreció, ella lo quería. Ella quería ser como Dios. Ella quería dar las órdenes. Entonces, ¿fue engañada? Sí. ¿En qué sentido fue engañada? En que lo que le prometieron no era verdad. ¿Pero por qué lo hizo? Porque ella quería eso. Ahora se dio cuenta, como los que invierten dinero en las pirámides, me tumbaron. Sí, es verdad, te tumbaron, pero bien que sabías que de eso tan bueno te han advertido. Yo sigo asombrándome. Cada mes una nueva pirámide. ¿Cómo vuelven a meter la plata ahí? Porque en el fondo dicen, yo quiero poder tener dinero sin trabajar, que viene más adelante en Génesis 3.
Ahora Dios maldice la serpiente. Entonces tenemos aquí uno de los relatos más importantes de la Escritura. Dios maldice la serpiente, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, ¿de acuerdo? Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo toda tu vida. Y pondré hostilidad, enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esto en teología se conoce como el protoevangelio. El primer evangelio, la primera declaración, el primer mensaje del evangelio que necesitamos analizar para entender la Biblia. Número uno, hay una enemistad que se habla entre dos descendencias, entre dos pueblos, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Hay enemistad entre estas dos generaciones, entre estas dos descendencias. Hay una cosa importante, si tú te fijas, dice, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella. La NTV como versión traduce mucho más claro el sentido del texto cuando dice a continuación, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, si te das cuenta, estamos viendo, préstame mucha atención, porque si no, de aquí para adelante no vas a entender qué pasa. Dios está diciendo que la descendencia de la serpiente, ahí estamos hablando de generaciones, eso es plural, es mucha gente, todos los que sean hijos de la serpiente van a estar en enemistad con ¿quiénes? Con todos los que sean hijos de la mujer, que representa aquí al pueblo de Dios. Pero luego se devuelve al singular. ¿Y al singular qué es? El descendiente de ella, uno. No está hablando de la descendencia de ella, sino el descendiente de ella. Hay uno que es el descendiente de ella, te va a golpear la cabeza a ti. No le va a golpear la cabeza a tu descendencia, sino a quién le va a golpear la cabeza, a la serpiente. Y tú, no la descendencia de la serpiente, le herirás el talón. Entonces, tenemos un escenario donde comenzamos a... Hay un problema entre la serpiente y la mujer que se va a extender a la descendencia de la serpiente, la descendencia de la mujer, y que se soluciona ¿cómo? Cuando un descendiente, el descendiente de la mujer, le aplaste la cabeza a la serpiente. Ahí cesa la enemistad, ahí cesa la hostilidad, porque ya no hay serpiente. Y entonces ya la serpiente no puede tener más descendencia para seguir persiguiendo a la descendencia de la mujer. Este mismo texto lo tenemos más adelante en las Escrituras diciendo en Apocalipsis, por ejemplo, cuando Juan tiene sus visiones de cómo la serpiente quería devorar el hijo, la descendencia de la mujer que dio a luz en el desierto. Pero toda la historia que continúa de aquí en adelante está en términos de genealogías. ¿Por qué? Hay dos genealogías, básicamente. La genealogía de la serpiente o la descendencia de la serpiente, los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Y Jesús, en términos de qué habla en el Nuevo Testamento cuando está predicando, ustedes son hijos de su padre. ¿Qué les está diciendo? Ustedes son la descendencia de la serpiente. Todo este tema de descendencia va a seguir a lo largo de toda la Biblia. Y al final, ¿cómo termina la escritura? La descendencia de la mujer, ¿en dónde va a estar? En el cielo. Y la descendencia de la serpiente, en el infierno. Hay dos generaciones únicamente, hay dos grupos únicamente. Jesús habla de hijos de Dios, hijos del diablo, amigos de Dios, enemigos de Dios. ¿Están vivos o están muertos? Solo hay dos grupos y Génesis 2 te va a ayudar a pensar en la Biblia desde la perspectiva de dos grupos. No hay 10, ni 20, ni 40, hay muchas naciones, pero aún dentro de todas las naciones hay solo, podrías pensar, dos naciones. La nación descendiente de la mujer o la nación descendiente de ¿quién?
de la serpiente. Y luego de pasar del capítulo 3, donde Dios anuncia esto, Génesis te va a meter al capítulo 4 y entonces, ¿qué ves? Hay una pelea. ¿Entre quién? La descendencia de la serpiente. ¿Quién es? Caín, quien va a matar a su hermano. ¿Y qué dice el texto más adelante? ¿Por qué en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel hacía ¿qué? Lo bueno. Es la descendencia de la mujer. Y entonces Caín va a matar a Abel. Y de ahí en adelante, todo el tiempo, la descendencia de la serpiente, ¿qué está haciendo? Persiguiendo a la descendencia de la mujer. Podemos pensar en Abraham con sus dos hijos. Ismael, ¿qué hace con Isaac? Lo persigue, lo está persiguiendo. ¿Qué hace Esaú con Jacob? Lo persigue. Y seguimos avanzando en la historia bíblica y vemos que los hermanos de José, ¿qué hacen con José? Lo persiguen. En ese momento están representando la descendencia de la serpiente. Y luego pasamos a Éxodo y vemos que Éxodo nos deja ver al faraón oprimiendo al pueblo de Dios. Nuevamente, la serpiente, la descendencia de la serpiente persiguiendo a la descendencia del Señor. Y puedes ir por toda la escritura y vas a ver este conflicto. Todo el tiempo es conflicto. La descendencia de la serpiente persiguiendo a la descendencia de la mujer. Y el único momento donde esto tiene su cumplimiento cúspide es ¿en dónde? En el Calvario, donde el descendiente de la mujer es herido en el calcañar, pero el descendiente de la mujer le aplasta la cabeza, que lo explica Pablo, dice, le quitó todo el poder, ya no puede hacer nada, le pisó la cabeza. ¿Lo estamos viendo? Y ahora seguimos viendo dos pueblos. ¿Quiénes nos persiguen a nosotros? El mundo, sí, pero también los falsos creyentes. Porque en la iglesia tenemos perseguidores de la verdadera iglesia. Los domingos va gente a la iglesia que van a perseguir a la verdadera descendencia de la mujer. Eso es lo que está pasando. ¿Y cómo lo explica Pedro? O descendientes de Sara o descendientes de Agar. Todo el tiempo lo que vas a ver de aquí en adelante es, hay dos pueblos. La pregunta entonces es, ¿a cuál de las dos descendencias perteneces? ¿Y cómo haces parte, dejas de ser parte de la descendencia de la serpiente a la cual por naturaleza pertenece según Efesios 2? Por tu propia naturaleza eras objeto de la ira de Dios, vivías obedeciendo al diablo, quien es el líder de los poderes espirituales que gobiernan el corazón de todos los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasas de ser esa descendencia a ser descendencia de Dios, de la mujer? ¿Lo estás viendo? Ahora, ¿qué pregunta surge acá? ¿Cuál es la pregunta que aparece? Ok, hay enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, pero hay un personaje importante que queremos conocer. ¿Cuál es ese personaje? El descendiente que le va a golpear, que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, porque cuando eso suceda, todo va a estar bien entonces. Y de ahí en adelante la escritura está apuntando a quién es ese descendiente que nos va a liberar de todo esto. ¿Quién es el que nos va a salvar de la maldición? ¿Quién es el que nos va a salvar de la muerte? ¿Quién es el que nos va a liberar del pecado? ¿Quién es el que nos va a sacar de todo este problema? Entonces, pasamos de una descendencia a estar buscando ¿qué? Un descendiente. Ahora nosotros estamos de este lado de la cruz y para nosotros es fácil decir, pues Cristo, pero para ellos no. Entonces tú tienes que leer el Antiguo Testamento desde la perspectiva de una expectativa, donde ellos están buscando quién es aquel, cuándo van a ser aquel que nos va a liberar de la maldición. Eso cambia la manera en que tú lees las Escrituras, la manera en que tú interpretas los conflictos. No es simplemente Egipto porque sí, sino que hay un conflicto que está anunciado aquí. Muy bien. Le aseguro que más adelante usted va a entender más eso, así que no se preocupe. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces comenzamos a ver cómo las maldiciones
están ligadas con lo que Dios mandó a hacer, bueno, pero que ahora es con más dificultad. Porque fíjate algo increíble, es que Dios aquí da una promesa. Adán y Eva han pecado, ¿qué merecen? La muerte, Dios lo anunció. Pero en la maldición, en el castigo de Dios, hay esperanza. ¿Por qué? Porque Eva es parte de la simiente de Dios. Entonces ahora le dice de una manera increíble, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Has pecado? ¿Mereces la muerte? ¿Estás experimentando la muerte espiritual? Sin embargo, vas a dar a luz hijos. Sin embargo, el propósito divino no se interrumpe por el pecado de Adán y Eva, pero ahora va a ser más difícil para Eva. Entonces, según esto, si Eva no hubiera pecado, no tendría dolor al dar a luz. Pero cada vez que una mujer da a luz, hay un recordatorio de que estamos en un mundo caído. Es un recordatorio perenne, estamos en un mundo caído. Luego le dice, vas a desear gobernar a tu marido, como dice Reina Valera, tu deseo será para tu marido. ¿Qué está diciendo allí? Eva fue creada con qué propósito? Ser la ayuda idónea. Pero ahora Eva no quiere ser la ayuda idónea. ¿Qué quiere ser Eva? La cabeza. Quiere ser la que gobierne. Entonces dice Dios, vas a seguir siendo la ayuda idónea porque la escritura sigue mostrando que el hombre es la cabeza, pero ahora Eva te va a costar. Ahora no lo vas a aceptar alegremente, sino que vas a decir, ¿yo por qué tengo que someterme? Si yo soy más inteligente que él, si yo soy más aguda que él, si yo soy más, yo sé más. Si yo manejara las cosas no tendríamos problemas. Y déjame decirte algo, a veces es verdad. A veces arrepiéntanse las que están ahí diciendo tantas cosas, pero a veces es verdad, pero el punto es que las mujeres deben entender y los hombres esta distorsión que hace parte de la caída. ¿Por qué te cuesta someterte a tu marido? Porque Dios ha dicho, ahora vas a desear controlarlo. Ahora vas a desear, por eso se casan y quieren ser las mamás del esposo, porque quieren controlarlo. No te vistas así, vístete de esta manera, no comas así, come de esta manera, mira, mira. Quieren controlar. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo Génesis. Al mismo tiempo, Adán fue puesto en Génesis 2 ¿para qué? Para cuidar, para liderar. Pero ahora Adán no va a cuidar y liderar, sino que ¿qué va a hacer? De hecho, la palabra original es señoreará. Y la escritura, por ejemplo, dice a los pastores, Pedro, no se enseñoreen del rebaño. Lidérenlo, apaciéntenlo, cuídenlo. Pero ahora el hombre no tiene un rol o no ejerce su rol de una manera bíblica, sino que ¿qué es? Machista. Se enseñorea. Yo soy la cabeza y tienen que hacerme caso. Pero ¿por qué tenemos eso? Porque es consecuencia de la caída. Ahora, nosotros vivimos en un mundo redimido, los cristianos, donde esto no tiene que ser así. Segundo, sigue diciendo el Señor acá al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del que te ordené. Esto es tremendo porque fíjate que hemos pasado de la serpiente diciendo, en verdad Dios les dijo, con que Dios les dijo, o sea, están hablando el nombre de Dios, como si Dios dijo esto, no, Dios dijo esta otra cosa, y ahí lo que hay es caos, pero ahora aparece Dios en la escena, ¿y qué es lo que dice la Escritura? Dios dijo. Entonces, otra vez tenemos a Dios en gobierno activo de su creación. Él está diciendo, y eso es lo que va a pasar, la serpiente está completamente en silencio, y le dice, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella, te producirá cardos y espinas, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Entonces, ¿qué está diciendo? El trabajo no es consecuencia de la caída. En el jardín Dios puso al hombre, Génesis 2, para cuidarlo y cultivarlo. Era trabajo, pero no era un trabajo difícil. Ahora
trabajar es duro. Por eso el hombre llega cansado a la casa. A veces dicen, pero si tu trabajo es estar sentado, leyendo, ¿de qué estás cansado? Estás cansado porque Dios decretó que vas a llegar agotado. ¿Por qué? Porque la tierra produce ahora cardos y espinos, ya no los producía antes. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Entonces, ahora al hombre le cuesta conseguir el alimento. Antes podía comer libremente de todos los árboles, ahora le va a costar. Y luego dice Dios, perdón, aquí tenemos algo que es importante, la ética del trabajo. Y aquí Dios da origen a la prohibición, por ejemplo, de querer ganar dinero fácil. ¿Por qué la gente se mete en problemas? Porque dice, yo no voy a trabajar duro. Algo voy a hacer, pero yo no voy a esforzar tanto. Entonces, por eso es que no está bien juegos de azar y todo eso. Bueno, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Qué está diciendo acá? La muerte se aplazó, pero la muerte no se quitó. Dios está siendo paciente, pero Dios le dijo al hombre, el día que comas vas a morir. Y el hombre ahora, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que morir. Dios fue paciente, pero el hombre va a morir. Y eso te tiene que ayudar a pensar que cada día que un ser humano muere, ¿qué está pasando? Dios está haciendo justicia. Hay una sentencia. Nosotros pecamos y el pecado merece muerte y morimos. Eso es parte del punto. Ok, paraíso perdido. Capítulo 3 tiene mucho, por eso estamos pasando aquí tiempo, porque nos traza lo que va a pasar de aquí en adelante. Bueno, me devuelvo. Esta verdad de que el hombre va a morir, entonces nos deja como sin esperanza, ¿no? Porque bueno, si el hombre va a morir, ¿qué esperanza hay? O sea, me estás dejando en una tierra con cardos, con espinas, con una mujer que se me quiere levantar y yo quiero señorear. Y bueno, esto es un caos y aparte voy a terminar muriendo. Por eso de aquí en adelante la escritura está apuntando hacia algo que parece un concepto nuevo, la vida eterna, el volver a la vida, el experimentar resurrección. Todo va a aparecer aquí. ¿Por qué tenemos que resucitar? Porque Dios va a cumplir su juicio. Tenemos que morir, pero ¿dónde está la misericordia y la gracia en que vamos a resucitar? Entonces, todos los temas que vemos relacionados a eso tienen su origen ¿en dónde? En Génesis. Después el hombre le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Adán, ¿qué está mostrando? Fe. Está creyéndole la palabra a Dios. Dios dijo, vas a dar a luz con dolor, con dolores de parto. ¿Y qué cree Adán? Ok, entonces la cosa sigue. Y le pone el nombre Eva, diciendo, ella va a ser la madre de todo. En creerle a Dios, ahora está respondiendo con ¿qué? Con fe. Es lo que está pasando acá. ¿Cómo somos salvados nosotros? Cuando creemos la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Somos salvados por gracia a través de la fe. El Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa, los vistió, lo que dice el original, los vistió con ropa de animales. Y eso muestra que es Dios el que cubre la vergüenza del pecado. Nosotros no podemos cubrirla por nuestros propios medios. Luego Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, conocimiento del bien y del mal. ¿Qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios, y esto es importante, versículo 23, así que los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la que había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que se movía de un lado a otro a fin de custodiar, la palabra es impedir, el camino hacia el árbol de la vida. Pregunta, ¿por qué Dios impide que el hombre coma del árbol de la vida
y de esa manera no puede el hombre vivir para siempre. ¿Es un castigo divino? La respuesta bíblica es no, es misericordia. ¿Por qué razón? Porque si el hombre come de ese árbol en ese momento, va a vivir para siempre ¿en qué estado? En un estado caído. Así que aunque la muerte es justicia, al mismo tiempo la muerte es ¿qué? Misericordia de Dios. A través de la muerte Dios nos trae nuevamente a la vida para que no permanezcamos en el estado de condenación eterna para siempre. Eso es lo que está mostrando aquí Génesis y nos ayuda a entender que es necesario morir para luego recibir la vida eterna. Ahora, ¿dónde vuelve a aparecer este árbol? En Apocalipsis. Dice que tenemos el árbol de la vida, está allá para que podamos comer. ¿Qué está implicando? En la vida eterna, en la Jerusalén celestial, no habrá muerte. Pero todo el punto de Génesis aquí para nosotros, ya cuando vamos concluyendo hoy, es dejarnos ver cómo desde aquí se lanza todo. Cómo desde aquí todos los temas de la Escritura se comienzan a desarrollar hasta que lleguen a su cumplimiento total y pleno. ¿En dónde? En Apocalipsis. No lo vamos a ver antes de Apocalipsis. Vamos a ver cumplimientos parciales. Vamos a comenzar a ver, ok, eso está relacionado con esto, pero el cumplimiento perfecto lo vamos a ver en Apocalipsis. Entonces es importante que tengamos claridad en esto y que esto nos ayude a ver por qué Dios no destruye toda la humanidad, por qué Dios preserva un pueblo, por qué Dios hace aquello o esto. Todo está relacionado con lo que Él ha comenzado a hacer desde estos capítulos. ¿Okay? Vamos a orar. Creo que en sus guías aparecía que el otro sábado tenía ya Éxodo, pero como se dan cuenta tenemos Génesis todavía, ¿ok? Entonces siguen con Génesis, sigan leyendo y te damos en el nombre de Jesús por este día, por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu palabra que es tan poderosa, tu palabra que es tan perfecta. Ayúdanos a poder ver la unidad de tu palabra, la manera en que todos los libros se conectan, la manera en que todos estos temas se despliegan a lo largo de la Escritura, de manera que podamos valorar, apreciar y maravillarnos mucho más, no solo de tu palabra, sino de tu plan, de quién eres tú, del control que tú tienes, de la bondad, de la misericordia, de la gracia y el amor que tú tienes. Gracias porque si hacemos parte ahora de la descendencia de la mujer, es por gracia, es porque tú nos has llamado, es porque tú nos has sacado del lugar donde estábamos escondidos, es porque tú nos has revestido, Señor, con tu justicia, una justicia que vino del derramamiento de sangre del Cordero. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Muy bien, con eso terminamos. Información.